hermanos, estamos una vez más en la casa del Señor para poder aprender más de su palabra. Así que les invito a que tomen sus Biblias y abran en el Antiguo Testamento el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5. Este es un libro muy singular que nos enseña cosas muy interesantes de la vida real. Y entonces hoy nos toca tomar el capítulo 5 del versículo 1 al 7. Cuando tengáis, nos levantamos y damos lectura a la palabra de Dios. Dice así: Eclesiastés capítulo 5 versículos 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias esta tarde, Señor. Qué bendición estar en tu casa y qué bendición, Señor, escuchar tu palabra, Padre amado. Gracias por todos mis hermanos que están presentes hoy. Y permítame, Señor, a compartir tu palabra esta tarde. Y prepara nuestros corazones, Señor, para recibirla. Y podamos ser, Señor, consolados, edificados. Y si así, Señor, es tu bendición, también exhortados. Gracias, Padre. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Como hemos dicho siempre, que el libro de Eclesiastés no es un libro doctrinal, ¿vale? Y todo lo que aquí encontramos, pues más es una enseñanza, por decirlo muy literal, de la vida real que se practicaba en aquel entonces. Y Salomón nos comparte y nos enseña lo que él ha visto, lo que la gente vivía en su tiempo. Y eso no quiere decir que hoy no vivamos igual, ¿no? Eso es lo que hemos de ver. Así que, hermanos, ¿cuál es el título de la predicación? Es corto: teme a Dios. El último versículo y la última frase que hemos visto: teme a Dios. ¿Pero en qué vamos a temer? Pues en adoración, con reverencia. Así que las exhortaciones, la enseñanza que Salomón quiere compartir con nosotros es el comportamiento que el hombre y la mujer debe tener en la casa de Dios.
Leyendo esta porción de la Biblia, me ha gustado mucho esta frase, la casa de Dios. Entonces, lo que he hecho yo es preguntarme, ¿cuál es la casa de Dios? Hay muchas respuestas, hermanos. Porque dice el versículo, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. A la pregunta, ¿cuál es y dónde está la casa de Dios? Vamos a buscar algunas respuestas. Y la primera es que la casa de Dios puede estar en cualquier lugar. ¿Sí? Y la Biblia lo dice. Vamos a recordar algunos acontecimientos bíblicos. Uno de ellos está en Génesis capítulo 28, versículo 7, no lo voy a leer. Si usted lo apunta y lo lee en su casa, muy bien. Es la historia de Jacob escapando de su hermano después de engañarlo, ¿vale? Él está escapando de su hermano Esaú porque acaba de engañar y apropiarse, por decirlo, de su bendición de hijo primogénito. Entonces una noche Jacob en el desierto se acuesta porque ha llegado la noche y no tiene linternas, no, el hombre, y no puede seguir. Y dice que pone unas piedras de cabecera, fíjate, no llevaba nada encima, y se acuesta y de repente ve el cielo abierto, que los ángeles bajaban y subían por una escalera. Y Jacob se asusta y dice, ¿esto qué es? Y la respuesta es, estás en la casa de Dios. No era una ciudad, no era por decirlo, un edificio, no era nada, era desierto y camino. Y de repente Jacob está ahí durmiendo, solo, y las puertas del cielo se abren y Dios le dice que estás en la casa de Dios. Amén. Y podríamos señalar muchos, por ejemplo, el encuentro de Moisés, ¿no?, en la zarza ardiente, también un desierto, ¿no?, en el monte Sinaí, una zarza está ardiendo, y Moisés llega al lugar y que le dice, el Señor le dice, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Ahí estaba la casa de Dios. Y más, en la Biblia, así descrita, casa de Dios, en este caso ya hablamos de un edificio, es el templo de Jerusalén. Hay muchas citas, pero yo apunté una nomás. Esdras capítulo 1, versículo 5, Esdras está edificando la muralla para proteger la casa de Dios, es decir, el templo de Jerusalén. Sí. Entonces, la casa de Dios, donde Dios iba a recibir adoración de su pueblo, es el templo de Jerusalén. Y más antes era el tabernáculo en el desierto, pero esa es la casa de Dios, ¿no? O sea que la casa de Dios era un poco movible, porque el tabernáculo lo montaban en un sitio y cuando avanzaban lo desmontaban, se lo llevaban y lo montaban otra vez, pero seguía siendo la casa de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la casa de Dios cambia. Y para esto, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y les leo la cita. Dice así. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la casa de Dios en el Nuevo Testamento? Según este versículo, pues es la iglesia.
Entonces, bueno, estamos en la avenida Calvario número 150 de Espinardo, Murcia. Y bueno, este bajo se constituye en la casa de Dios. No porque están las paredes o las luces y todas estas cosas, no. Se constituye en casa de Dios porque aquí están hombres y mujeres que han nacido de nuevo y que son la iglesia de Cristo. Amén. Y si de aquí a un tiempo resulta que nos vamos a otro sitio, a otro barrio de Murcia, a otro pueblo, yo qué sé, y hacemos allá otro bajo, otro edificio, y allí nos reunimos, pues allí estará la casa de Dios. Amén. Entonces, a la pregunta, ¿dónde está la casa de Dios? Yo creo que ya tenemos la respuesta claro, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en el Nuevo Testamento, la casa de Dios es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Esta es la casa de Dios. Ahora Salomón habla cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Porque dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. La casa de Dios. Yo no sé cuál es el concepto, la idea que tiene usted cuando viene aquí, ¿no? Yo creo que no debe ser igual que entrar a tu sala, ¿no? O a tu casa, ¿no? Yo creo que no es igual, ¿no? Sino que es distinto, porque dice Salomón aquí, guarda tu pie. Quiere decir que debemos comportarnos de una manera muy debidamente formal, porque en nuestra actitud de obediencia y respeto a Dios tenemos que sentir que a la casa donde entramos a adorar en comunión entre nosotros está Dios ahí, ¿no? Entonces, esta es la enseñanza de Salomón. Por cierto, Salomón fue quien construyó el primer templo en Jerusalén. Por eso se llama el templo de Salomón. Él la inauguró, él la dedicó al Señor, y Dios dijo, vaya a habitar en ese templo, vaya a recibir la adoración en ese templo. Entonces Pablo está diciendo, Salomón está diciendo al pueblo de Israel más o menos las pautas o las normas cómo deben ir a la casa de Dios. El primero es guardar nuestros pies. ¿Qué querrá decir eso? Estaba recordándome yo de esto, hermanos, ¿no? De esto. Cuando yo era niño, bueno, Avi es muy pequeño para que entienda, ¿sí? Pero cuando yo tenía más o menos 5 años, mi madre me llevaba a la misa en mi pueblo. Y me decía, estamos yendo, ¿no?, a la casa de Dios, o sea, a la iglesia. Allí no se camina, no se tuece. Entrábamos, sentaba mi madre y yo al lado, la gente ahí, y adelante el padrecito, ¿no? Sí, así lo llamamos. Yo no sé cuánto tiempo sería, 1 hora, media hora, no lo sé, pero ahí nos quedábamos plantados. Y terminaba, pues salíamos de ahí. Entonces Salomón está hablando de ese tipo de reverencia en la casa de Dios. O sea que cuando venimos a la casa de Dios no podemos estar, me levanto, voy allá, voy a la esquina, no me gusta, me voy al otro, o subo allá al cuarto, entro a la cocina, no. O sea que nos sentamos y nos quedamos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos venido a la casa de Dios, ¿no? Bueno, en esta casa, claro, pues podemos saltar, caminar, sentarnos, echarnos, lo que nos dé la gana. Pero en la casa de Dios hay una forma que guardar. Amén. Salomón está diciendo eso, ¿no? Sobre todo la actitud de obediencia y respeto, porque sabemos que Dios está ahí. La segunda parte del versículo dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
Cuando dice acércate paz para escuchar, ¿sabes qué está diciendo? Piensa que vas a la casa de Dios a cumplir la ley de Dios. No vas a otra cosa, sino que a cumplir la ley de Dios. Los preceptos de Dios, cómo tenemos que obedecer antes de ofrecer el sacrificio. Porque sin obediencia y sin escuchar, el sacrificio resulta ser de los necios. Y tengo 2 ejemplos de la Biblia que compartirlos aquí, que ilustran muy bien. No vamos a leer la historia, pero si ustedes pueden leerlo, se los doy la cita. El primero está en el libro de Levíticos, capítulo 10, ¿vale? Todo el capítulo, ¿sabes de qué habla? De los hijos de Aarón. Aarón, sabemos que era el hermano de Moisés y el sumo sacerdote de Dios. Y sus hijos eran también sacerdotes. Pero ¿sabe qué hicieron estos jovencitos? Sabían ellos que en el altar de Dios no se podía llevar el juego común. Tenía que ser el juego santo del templo. Pero ellos dijeron, bueno, juego es juego. Dios ni se va a enterar con qué juego hemos prendido el sacrificio, ¿no? Fueron, se llevaron el juego, yo creo, de su casa, ¿no? Juego común. Fueron, encendieron el sacrificio, ¿y qué pasó? Pues explotó el altar y los mató a los 2. Sacrificio de necios. Sí. Sabían que eso no se podía hacer en la ley, pero no escucharon, sino que actuaron neciamente, ¿vale? Y la otra está en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo, o sea, todo el capítulo, desde el 1 hasta el 22, más o menos, 1 de Samuel. En esta historia vemos al primer rey de Israel, Saúl, en apuros. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel era rey, y en aquel tiempo el profeta era Samuel. Y Samuel le dijo a Saúl, espérame, que yo voy a ofrecer sacrificio a Dios. Pero la guerra era tan apremiante, el enemigo estaba cada vez más cerca y tenía que entrar en batalla. Samuel estaba nervioso, o sea, que fatigado. A Saúl, gracias Kelly, sí, Saúl. Yo no sé si tendría hora, pero seguro que tenía la hora de arena. Él decía no, o sea, que estaba el hombre fatigado. Sabía que el profeta debía de ofrecer el sacrificio. ¿Y sabes qué dijo? No puedo más. Tráiganme el sacrificio y yo mismo voy a ofrecer, ¿vale? Se puso a ofrecer y lo ofreció. Pero el sacrificio no me aceptó. Y justo cuando estaba terminando de ofrecer, Samuel venía. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le dijo, es que el pueblo estaba asustado y yo estaba asustado, así que tenía que ofrecer el sacrificio. Lo siento. ¿Y qué dijo Saúl? ¿Qué dijo Samuel al rey? Dios no se agrada tanto de los sacrificios, sino que Dios se agrada de la obediencia. ¿Amén? Entonces, ahí podemos ver claramente, ¿no?, cuál es la condición de ir a la casa de Dios. Tenemos que ir a escuchar qué dice Dios, qué me va a hablar Dios, ¿no? ¿Qué me va a enseñar Dios en su palabra? Pero no podemos actuar, ¿no?, como estos 2 ejemplos en la Biblia que les he mostrado. No podemos decir, voy a la casa de Dios para que no digan que no he ido, o para que Dios no me esté diciendo que no le obedezco. O sea, que a la casa de Dios vamos con obediencia, respeto, porque es Dios. Sí. Y además, si no vamos con esa condición,
nuestro sacrificio resulta ser de necio, como en este caso de los hijos de Aarón y también de Saúl. Ofrecieron sacrificio, pero fue rechazado por Dios. Versículo 2. No hemos de apresurarnos en hablar a Dios. Dice versículo 2. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure en proferir palabra delante de Dios. Salomón aquí entiende correctamente y escribe para que nosotros podamos darnos cuenta que la tendencia del hombre es hablar y hablar y hablar. ¿Sí? Eso fue siempre así. Si tú o nosotros conocemos, ¿no? En muchas iglesias se piensa, por ejemplo, cuando alguien ora una oración larga, entonces uno puede decir, uff, qué hermano más espiritual, cómo ora, ¿no? Sí. A mí me han dicho, hermanos, yo he pasado, hermano, toda la noche orando. Yo digo, sí. Y Salomón dice aquí, cuidado con tu boca y tu corazón, que diga, se lo voy a contar de aquella manera mis problemas a Dios para que se entere bien, si no, no me va a entender, ¿no? No se trata de eso. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Amén. He encontrado un ejemplo para poder ilustrar, digamos, este aspecto. En el Monte Carmelo, Elías había reunido al pueblo de Israel. Esa historia está en el libro de los Números, capítulo 12. Y entonces había como una apuesta. Elías había dicho, vamos a ponernos delante del pueblo y si los sacerdotes del Baal, que eran 450 hombres, si ellos son, que dicen que tienen un Dios, que presenten un sacrificio, y yo que soy uno solo, que también soy sacerdote, pero del Dios verdadero, y dijo él, el Dios que responda con juego sea el verdadero Dios. Sí. Y se fueron al monte y el pueblo se reunió al pie del monte y ahí se edificaron el altar y Elías dijo, voy a dar la oportunidad primero a los de Baal porque son la mayoría. Y dice la Escritura, desde la mañana hicieron el sacrificio, pusieron el becerro, ordenaron todo y empezaron a orar. ¿Vale? Oraban y oraban 1 hora, 2 horas, 3 horas. La mañana ya estaba al mediodía, seguían orando. Y él les decía, orad más fuerte, a lo mejor se ha dormido o está ocupado, orar más fuerte. Y no había respuesta. Sí. Y cuando le llegó el turno a Elías, Elías simplemente oró una oración corta y precisa y le pidió que respondiese con fuego para que esa gente se enterara quién era Dios. Y bajó fuego del cielo y consumió el sacrificio entero, la piedra y el agua que habían mojado y todo. Entonces aquí podemos ver, había un grupo de personas proferiendo palabra, pero no había manera. Pero Elías oró y Dios
respondió. Sí. Sí. Entonces, lo que está diciendo Salomón aquí es, cuando vamos a ir delante de Dios, a la casa de Dios, no nos pongamos a contar historias, sino que digamos directamente lo que necesitamos. Y la Biblia dice, Dios ya sabe de antemano lo que nosotros necesitamos o lo que vamos a pedir. Antes que pronuncien nuestros labios nuestra necesidad, Dios la sabe. Y con que le digamos poquitas palabras, Dios nos escuchará. Amén. Hay un comentario que, leyendo el comentario de Eclesiastés, he encontrado que me parece interesante y se los comparto. Es de J. Edwin, así se llama. No sé quién es el hombre, comentarista bíblico. Él dice así: solía dar consejo, dice, para que orara de una manera corta. Y sería especialmente en las reuniones de oración. Está hablando de la iglesia, ¿vale? Él decía que cuando uno ora en una reunión, por los primeros 3 minutos, todos oran con él. Sí, o sea, cuando en el grupo de oración empezamos, cuando uno ora los primeros 3 minutos, así que todo el grupo ora con él, ¿vale? O sea, que acompañan la oración, o sea, todos están orando, ¿no? Con él. Y si continúa orando otros 3 minutos, todos orarían por él, ¿no? Esto me ha llamado la atención. O sea, que el hermano que está dirigiendo la oración sigue orando y los demás están orando para que acabe, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y si continúa orando otros 3 minutos más, todos orarían por él. Y si continúa otros 3 minutos más, los demás comenzaban a orar en contra de él. Eso me ha llamado la atención, por eso lo puse, lo copié a esto. ¿Sí? Parece que tiene sentido, ¿no? La oración corta y conciso, o sea, que hace que todos puedan participar, ¿no? Pero si uno ora, yo qué sé, 10 minutos por decirlo, pues de verdad, algunos lo seguirán, pero algunos ya han terminado la oración hace rato y solo están escuchando. Yo no sé si, como este comentarista dice, empiezan a orar por él, ¿no? Para que acabe. Y si sigue largando más, los demás empiezan ya a orar contra él. Es una manera de decirlo, ¿no? Entonces, la oración más efectiva siempre es una oración concisa y corta, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, vuelvo a decir, conoce nuestra necesidad. Entonces no hace falta contarle a Dios con todo detalle para que nos entienda. O sea, Dios lo sabe, solo quiere que nosotros le digamos lo que necesitamos, ¿no? Y lo que falta o lo que hay, y Dios lo sabe. Versículo 3. Las muchas preocupaciones enferman el alma. Versículo 3 dice, porque de la mucha preocupación viene el sueño y la multitud de las palabras, la voz del necio. La versión de la Biblia viviente dice el mismo versículo con estas palabras, que también me llamó la atención. De la misma manera que el estar muy ocupados te da pesadillas, así el ser un necio te hace balbucear. O sea que la enseñanza es que nuestras preocupaciones y nuestros afanes y todos nuestros problemas que podemos tener como hombres y mujeres, cuando vamos a la casa de Dios, tenemos que tratar de descansar en la promesa de Dios. Amén. Debe ser como un refugio donde encontramos aire fresca. No me estoy refiriendo al aire acondicionado, ¿vale? Sino que un aire fresca espiritualmente, un refugio, ¿no? Donde podemos ser revestidos con poder, como hemos hablado esta mañana, pero de la gracia y el poder de Dios.
Entonces, las muchas preocupaciones y ocupaciones puede ser nuestra pesadilla. ¿Sí? Eso nos pasa muchas veces en la vida cotidiana, ¿no? Porque tenemos problema aquí, problema allá, el trabajo y tantas cosas. A veces decimos, a ver, ¿por dónde empiezo esto? ¿Cómo lo hago? ¿No? Pero en la casa de Dios, en asuntos espirituales, no podemos actuar de la misma manera, sino que necesitamos, ¿cuál sería la palabra? Tranquilizarnos, relajarnos y descansar en la gracia de Dios. ¿Sí? Porque ya que los afanes personales de nuestros negocios, de nuestros trabajos, pues nos provocan, no como dice la otra versión, pesadilla. Y cuando estamos en esa condición, pues en vez de articular buenos pensamientos, buenas ideas, pues empezamos a balbucear cualquier cosa y como que no tenemos las cosas claras, ¿no? Y de ahí dice que de muchas preocupaciones produce, en este caso, las palabras necias. ¿Y a qué se está refiriendo? Cuando nos presentamos ante Dios en oración, también nos puede pasar eso. Podemos estar diciendo cualquier cosa o palabras vacías, sin sentido, porque no estamos concentrados, no estamos con las ideas claras. Entonces, el consejo de Salomón es que de las muchas preocupaciones viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Así que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Punto 2. Ten mucho cuidado de hacer tus votos. Esa es la otra parte, ¿no? Que también atañe mucho en nosotros. Versículo 4 al 6. Salomón nos insta a cumplir nuestras promesas. Versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Es decir, Salomón dice, cuando a Dios haces promesas o votos, no tardes en cumplirla. Aún con la premisa que Salomón nos ha venido enseñando en este libro, que bajo el sol, o sea, que en este mundo debemos tener mucha precaución en hacer las promesas a Dios. ¿Por qué? Porque uno de los errores o pecados que el hombre, la mujer lleva en su vida es que muchas veces hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Y si no las cumplimos, eso se constituye en pecado. No estoy hablando simplemente de promesas que pueden ser económicas, promesas materiales, sino que promesas en que uno hace a Dios de obedecerle, de seguirle, de guardarle, de cumplirle. Entonces, todas estas cosas cuentan en la vida del creyente. Porque si simplemente sale de nuestra boca, Señor, voy a hacer esto por ti, y luego resulta que no hacemos, entonces cae en ese vacío, en ese vacío de no cumplir nuestras promesas. Decimos una cosa delante de Dios, pero finalmente no cumplimos, ¿no? Y dice claramente, porque Él, es decir, Dios, no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Sí. Ahora, en la línea carismática, esto sobre todo aplican en la parte económica, ¿vale? O sea que si tú prometes dar algo, estos días estamos en ello, ¿no? Estamos haciendo recolecta para la iglesia. Entonces, bueno, nos vendría bien, ¿no? Pues yo he prometido dar esta cantidad de dinero al Señor, así que tengo que darlo, ¿no? Sí. Sí, esta mañana. Bueno, si Dios quiere, pues lo pondrán en el YouTube, pues podrán verlo. Entonces, sí, entonces aplica eso, ¿no? O sea, que lo que a Dios prometes se cumple. Pero no solamente se está diciendo en el aspecto económico, sino que se está refiriendo a todo lo que es la promesa. Amén. Si tú me dices, yo voy a dirigir, si tú me dices, yo voy a visitar, si tú me dices, yo voy a hacer esto para el Señor, pero luego me dices,
es que sabe que hermano, lo siento porque no tuve tiempo, porque me pasó esto, aquello y no pude hacerlo. Vale, yo te puedo decir, hermano, no pasa nada, te entiendo. Pero hay que pensar, ¿qué dirá Dios? ¿No? Porque la obra no es mía, ¿no es cierto? No es mía, es de Dios, ¿no? Y las disculpas mías no valen, ¿no? A Dios hay que decirle por qué no lo hemos cumplido. Y Dios dice aquí, si no lo cumples, Dios te toma por insensato. Insensato es aquel que, bueno, ¿no? Dice cualquier cosa, pero no tiene sentido. O sea, que no está en plan de cumplirlo ni hacerlo, sino que lo toma como broma, ¿no? Entonces, eso no cuenta para Dios. Versículo 5. No es posible fallar a Dios. Dice versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No hay ninguna obligación de parte de Dios de hacer promesas para luego no cumplir, sino que nosotros hacemos promesas a Dios por la necesidad, ¿no? Una de las promesas es cuando nos convertimos, decimos, Señor, perdóname mis pecados, sálvame, Señor, y te obedeceré. Hay que cumplirlo, ¿sí? Hay que cumplirlo. Dios, cuando hace promesas, Él lo cumple, Él no falla. Sus promesas son fieles, pero nosotros somos los que fallamos. Vuelvo a decir, porque estamos hablando del mismo tema, un pecado muy común que se pasa por alto y no es apreciado entre el pueblo de Dios, es el pecado de las promesas incumplidas. Ahí hay que tener mucho cuidado, hablando un poquito de lo anterior que hemos hablado, con la facilidad de decir, ¿no? Y yo puedo esto, yo aquello, y luego resulta que no hacemos. Tenemos que actuar con sentido común y con responsabilidad, porque estamos tratando con cosas de Dios y en la casa de Dios. ¿Amén? Sí. A mí me da pena cuando algún hermano me dice, pues, hermano, tal hora nos vemos y hacemos esto, y yo no está, y resulta que no vino. Y luego me llama y me dice, hermano, es que lo siento, esto me ha pasado. Pues nada, conmigo no pasa nada. Disculpado está. Pero otra vez digo, ¿y Dios qué dirá? ¿No? Entonces, esas son responsabilidades que nosotros tenemos que manejar, ¿sí? Ahora, una forma de actuar así, claro está, no respeta ni honra a Dios, ¿no? O sea, que no somos responsables en ese sentido. Versículo 6. Porque de no cumplir, nos hacemos daño a nosotros mismos. Versículo 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu pecado y que te destruya la obra de tus manos. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Salomón aquí correctamente observa que era importante para el pueblo de Dios en su tiempo el tener sus fracasos, de guardar sus promesas, como un asunto serio y no dejarlo en el olvido. Es decir, no puede decir, en este caso el judío, y ahora en nuestro caso el hermano, delante del sacerdote o delante del pastor o el anciano, es que fue ignorancia. No sabía lo que estaba diciendo, ¿no? No puede ser. Porque el hombre es consciente que está tratando con las cosas de Dios. Estamos hablando cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Amén. Esto es importante, ¿sí? Era normal en tiempos de Salomón, ¿no? El hombre fallaba y decía, cuando dice delante del ángel, el mensajero, el representante de Dios, el sacerdote decía, pues, no ha podido ser, lo siento.
Pero el sacerdote siempre puede disculpar, entender, tener empatía, ¿no?, del hombre por sus debilidades o sus fracasos. Pero lo que tenemos que ver es qué dirá Dios, ¿no? Porque dice aquí, no digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y te destruya la obra de tus manos. La desobediencia a los mandatos y preceptos de Dios sí tiene consecuencias. Les leo una porción de Levíticos capítulo 26, versículo 14. Esto era en tiempos de Salomón. Y es correctamente, también se puede aplicar en nuestros tiempos. Aunque tal vez no de la misma manera, pero en cierto sentido sí. Dice Levíticos 26, 14, 15 y 16. Dice así: pero si no oyeres, ni hicieres todo esto, mis mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, y yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos, y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestras semillas, porque vuestros enemigos la comerán. Es decir, lo que Dios está diciendo es que si el hombre se deja llevar con su boca y peca, y no lo que no sea ante Dios y dice, fue ignorancia. Y dice la segunda parte del versículo, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Esto está en la ley de Moisés, también está en Deuteronomio capítulo 28, esta enseñanza. Dios dice, si ustedes no escuchan mi palabra, no guardan mis mandamientos, no guardan mis estatutos y mis decretos, y como que ustedes menosprecian mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto. ¿Y qué dice Dios? Yo también haré con vosotros esto. ¿Qué va a hacer? Vaya a enviar sobre vosotros, dice, terror, o sea, que miedo, problemas, extenuación, o sea, sufrimiento, calentura, que consuman vuestros ojos, o sea, que va a venir enfermedades sobre el pueblo, y atormenten el alma, también el sufrimiento en el sentido espiritual, y incluye también las cuestiones materiales. Dice, sembraréis en vano vuestras semillas, porque vuestros enemigos comerán. Esto vemos mucho en la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Los israelitas trabajaban, y el enemigo venía, y a lo cosechadito, recogido todo, recogían y se lo llevaban y les dejaban sin comer. Y nos preguntamos, seguro que esta gente no estaba guardando los preceptos y las normas que Dios ha establecido cómo deberían de comportarse en adoración en la casa de Dios. Y el versículo 7 termina diciendo, Salomón exhorta a temer a Dios y dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, eso está claro. Y muchas palabras. Salomón nos dice que los hombres no toman en cuenta a Dios en sus planes, porque solo piensan en el aquí y en el ahora, no en la eternidad. Yo creo que ese pensamiento es, ¿no?, de actualidad. La gente piensa en uno mismo y nadie es más, ¿no? La gente piensa en lo que es hoy y no mañana. Sí. Isaías 22:13 dice, y aquí gozo y alegría,
matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es la actitud de la gente hoy. Amén. Isaías es cuando habla esta profecía. Es un poco frívolo, ¿sabe? Esta historia. Porque el profeta Isaías profetiza de que Jerusalén va a ser tomada, destruida y quemada. Y la gente que dice, bueno, está bien, se van a destruir, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar los ganados gordos, vamos a ponernos a comer, a beber, a hacer la fiesta, ya que mañana vamos a morir, ¿no? Y la gente hoy, ¿cómo piensa? Igual. Entonces, Salomón dice, el mundo, la gente está así, pero más tú teme a Dios. Salomón no estaba enterado mucho de la vida eterna ni de la eternidad, solo estaba pensando en lo que la vida terrenal. Por eso su palabra favorita es debajo del sol. O sea, que él está pensando en las cosas terrenales, momentáneas, él cree que es solo eso. Pero nosotros podemos entender más profundamente el significado, más tú teme a Dios. Salomón aconseja tener reverencia, honor hacia Dios, pero en su perspectiva son simplemente debajo del sol, aquí en la tierra. Pero nosotros vemos como creyentes, como hijos de Dios, más allá de esto. Termino con este versículo de Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inamovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sin duda alguna, el temor a Dios para nosotros significa adoración y servicio y obediencia a Dios, que para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Pero de una manera sincera y honesta, porque nuestro temor a Dios no es porque Dios va a destruir este mundo. No es porque Dios en su justicia va a mandar a la gente al infierno. No. Nuestro temor y obediencia a Dios es por quien Él es. Creador del cielo y la tierra en cuanto existe y salvador de nuestras almas. Debido a eso nosotros tememos, respetamos, honramos a Dios. Resumen y aplicación para nosotros. Hemos aprendido cómo debemos de adorar a Dios con reverencia, escuchando en vez de hablar sin sentido y cumpliendo nuestras promesas con seriedad. Nos hemos de acercar más para escuchar en la casa de Dios, con atención y obediencia, en lugar de ofrecer sacrificios necios. Hemos hablado del ejemplo de Saúl y los hijos de Aarón. A la casa de Dios no venimos simplemente por decirlo, a encontrarnos con los hermanos un momento de comunión y solamente, sino que la parte central, lo que importa de verdad en la casa de Dios, en la reunión que hacemos en nuestros cultos, es escuchar qué me va a decir Dios este día. Sí. Si la palabra de Dios me dice que algo que hay en mi vida está mal, mi deber es corregirlo en obediencia, ¿no? Si la palabra de Dios me reprende por algo que no estoy haciendo bien, mi deber es, como hijo de Dios, obedecer y dejar eso que estoy haciendo mal, ¿no? Y si la palabra de Dios me consuela, me fortalece, porque lo que estoy haciendo encuadra en lo que Dios me dice, entonces soy bendecido, ¿no? Esa es, ¿no?, el accionar del Hijo de Dios en la casa de Dios, ¿no? Y cuando dice, no te apresures a hablar ni prometer ante Dios, es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. Prudencia en todos nuestros actos cuando nos dirigimos a Dios, porque Dios ya sabe
lo que vamos a decir, incluso lo que no vamos a cumplir, Él lo sabe, pero nosotros tenemos que guardar ese respeto. Y también tenemos que saber, nosotros como hijos de Dios, cumplir nuestras promesas que hacemos. Podemos hacer promesas íntimas como creyentes en nuestra oración, en nuestra convicción, sin que sepa nadie, pero tenemos que igualmente cumplir, ¿no? Ahora, si en público hacemos un compromiso con un hermano, con una hermana o con toda la iglesia, pues mucho más tenemos que cumplir esa promesa, porque tenemos a Dios y también tenemos testigos y debemos de cumplirlo y no podemos dejarlo, porque si lo dejamos de cumplir, pues se constituye en pecado. Amén. Sí. Por último, el temor a Dios es la mejor manera de adorar para el creyente. Es con temor, con reverencia, entendiendo que Dios es quien castiga la injusticia, es decir, la desobediencia, el pecado del mundo, pero también es el mismo Dios que bendice y prospera la obediencia de sus hijos. Amén. Entonces, dicho así, pues hemos aprendido, yo creo, muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida y vivir con el Señor, y que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a decir gracias al Señor. Amado Padre, gracias Señor, me has dado este tiempo tan precioso para compartir con mis hermanos tu palabra, Señor. Consejos de cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios. Este lugar donde tu iglesia se reúne para rendirte esa adoración, ese culto, para darte gloria y honra, Señor. Gracias por estas verdades tan grandes. Bendice a los hermanos que están presentes hoy y bendice también a aquellos que no han podido estar esta tarde. Te ruego que puedan tener la oportunidad de escuchar este mensaje. Gracias, Padre amado. Y si acaso mis labios no han sido suficientes para que tus hijos puedan entender tu palabra, Señor, enseña en profundidad en cada corazón de ellos. Gracias, Padre Santo. Te lo agradezco y te lo pido todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.